Listo. Bueno, el día de hoy, bienvenidos a todos. Espero que todos aprovechen esta charla. Sí, es sobre un poco de hardware hacking enfocado a microcontroladores. Entonces, esto lo preparé justamente específico para este seminario de charlas internacionales de ciberseguridad. Y es como capaz, es algo nuevo para muchos. eh, Porque justamente se trabaja a nivel de electrónica, a nivel de procesador, a nivel de componentes que tiene un microcontrolador, que capaz nosotros en la mayoría que nos dedicamos a ciberseguridad pues nos dedicamos más a la parte de pentesting, infraestructura web, pero esto es como un poco diferente, pues igualmente es interesante y se pueden lograr muchas cosas. Sí, entonces empecemos. Sí, un poco de lo que soy, me dedico a esto de hardware hacking ya desde hace más de un año. He tenido la oportunidad de compartir estas investigaciones que he realizado en diferentes eh, eventos de ciberseguridad a nivel de Latinoamérica. Eh, Como necesitaba publicar este contenido, me creé un canal de YouTube en el que ahí pueden ver algunas investigaciones, de charlas que he realizado. Sí, en Instagram igual posteo información y al correo si tienen alguna inquietud o deseen que les mande los slides de esta presentación. ¿Sí? Entonces, eh, eso. Listo, entonces, debido al tiempo, ¿sí? Vamos ya a entrar en materia. Listo, entonces, ¿qué es esto de los microcontroladores a diferencia de los microprocesadores? ¿No es cierto? Nosotros en las computadoras, por ejemplo, de arquitectura Intel, AMD, ARM, ¿no es cierto? Tenemos microprocesadores que son literalmente como solamente CPUs dedicadas que tienen su unidad aritmética lógica, pero no tienen internamente una memoria RAM, no tienen interruptores, no tienen unos timers, etcétera. Entonces son tareas específicas para procesamiento. A diferencia de los microcontroladores que se los puede programar, sí, es como una computadora pequeña que tiene su memoria RAM, tiene su memoria ROM, sí, para almacenar datos no volátiles, y también tiene sus timers, sus puertos de entrada y salida, ya sea USB, de Wi-Fi, de wireless. Entonces, los microcontroladores son más usados en todo lo que conocemos como el Internet de las cosas, ¿sí? O a su vez también en los en modems, en dispositivos de alarmas, etcétera, pero es más se utiliza en dispositivos que necesitan tener una tarea específica y esa tarea necesita repetirse eh, muchas veces, ¿correcto? Entonces, eh, justamente voy a arreglar acá la pantalla en un segundito. Sí, listo. Entonces, teniendo en cuenta de esto, un microcontrolador básicamente tiene un CPU, ¿sí? Donde están los registros, donde se hacen las operaciones aritméticas, booleanas, etcétera. Tenemos una memoria ROM o flash, o a su vez una MEPROM, haciendo referencia a todas las memorias no volátiles, es decir, cuando se apaga el dispositivo, esta información se mantiene. ¿Correcto? Entonces, esta información guarda el firmware. ¿Qué tipo de información guarda el firmware del dispositivo? Que el firmware viene a ser el programa cerebro del dispositivo, es decir, si yo programé un dispositivo IoT de una alarma, entonces el programa de la alarma es del firmware y eso está en la flash, ¿correcto? También se tiene la memoria ROM para eh, archivos de configuraciones, almacenar los programas de boteo. ¿Sí? Cuando arranca el sistema, obviamente eso es un programa de boteo que está en la ROM. ¿Sí? También tiene como la RAM, como dijimos, para hacer los procesamientos y las interrupciones lógicas que son súper útiles. ¿Sí? Cuando se detecta un sensor o algo, se crea una interrupción cuando pase una condición, se necesita. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser la introducción y teniendo en cuenta eso se compone. Entonces, un microcontrolador se compone de CPU, RAM, ROM, entradas y salidas principalmente. Eh, Listo. Entonces se les conoce como MCU. Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, vamos a poner ejemplo del Arduino. El Arduino directamente no es un microcontrolador. El Arduino tiene un microcontrolador, ¿sí?
que es un Atmel, ya le vamos a ver. De hecho aquí tengo un Arduino para mostrarles. Justo en la imagen, en la segunda fila, está un Arduino. Sí, pero el Arduino en sí no es se compone, ¿sí? Tiene internamente un microcontrolador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, aquí justamente tengo el Arduino 1, que es el más utilizado, ¿sí? Entonces, este Arduino 1 por lo general, de hecho, tienen el microcontrolador Atmega 328P, ¿sí? Entonces, eh, sí, el Arduino es un microcontrolador, por lo tanto se lo puede programar y ya nos ayuda mediante su interfaz, mediante programación C. Asimismo, como hay los Atmega, tenemos los ATX, los ABR, los PIC de microchip, ¿sí? Los ARM, los Atmel, los STM, ¿sí? Hay una infinidad de microcontroladores a los cuales se lo puede programar, tienen tienen su interfaz física de hardware para programar y también tienen su programa de software para ser programados, ¿sí? Entonces, hay dos formas de programarlo, utilizando lenguaje ensamblador directamente o utilizando el lenguaje C, como es en el caso de Arduino, sí, que es un poco más familiar. Pero lo recomendable es programarlo en ensamblador, porque ya cuando se programa en ensamblador se entiende a bajo nivel y se puede llegar a explotar, se puede llegar a backdoorizar, se puede llegar a hackear estos dispositivos, ¿correcto? Entonces, lo recomendable es hacerlo esto en, en lenguaje ensamblador. Entonces, ¿qué tipo de microcontroladores tenemos? Eh, Podemos dividirlo de 5 categorías, ¿sí? Mediante el número de mediante la memoria, ¿sí? Mediante la capacidad de la memoria para almacenar, si se tiene, por ejemplo, de 32 bits, es decir, el CPU tiene registros de 32 bits, maneja registros de 32 bits, y asimismo la memoria también, direcciones de 32 bits, de 8 bits, de 16 bits y de 64 bits. Entonces, por ponerles un ejemplo, aquí tenemos un programador, este es de un programador STM8, de un microcontrolador STM8 o STM32, es el programador STL Link versión 2. Entonces, eh, este sería como el hardware para poder programarle. Entonces esto se conecta a los pines del STM mediante la interfaz de CWD que ya vamos a ver, y eh, ahí se logra programar. Entonces, por ejemplo, este es un programador para STM de 8 bits y también de arquitectura de 32 bits, ¿sí? Entonces es del ancho del bus que se manejan en los datos de los periféricos, ¿sí? Tanto como la comunicación RAM con los registros sería en este número de bits, ¿correcto? También un importante es si es qué tipo de instrucciones maneja. Si es un microcontrolador de tipo SIX o RIX, SIX es instrucciones complejas, sí, pero más avanzadas, y RIX es arquitecturas, es decir, instrucciones ensamblado de lenguaje assembler, reducidas y con menos tiempo, ¿sí? Entonces, por lo general, en los dispositivos IoT encontramos microcontroladores de tipo RIX, ¿sí? Se requiere que sean instrucciones reducidas, rápidas, eficientes, menos tiempo, ¿sí? A diferencia de SIX, que ya es como que tienen, por ejemplo, no necesariamente los microcontroladores, sino también los microprocesadores como Intel, por ejemplo, ¿sí? Sí, no vamos a entrar tanto a detalle en esto, sí, pero igualmente ustedes aquí tienen las diferentes categorías. También podemos dividir mediante el fabricante, sí, por ejemplo los PIC, los ABR, el Arduino, como mencionamos, sí, entonces los podemos categorizar así. También podemos categorizar si tienen memoria, se puede conectar una memoria externa, o si ya viene la memoria interna, como es el caso de la imagen que vemos acá, que ya tiene su memoria interna dentro del microcontrolador. Sí, la arquitectura, cómo se maneja, si es Princeton o hardware, eso referente a cómo se realizan los diferentes procedimientos dentro del microprocesador. No vamos a entrar en materia en eso, pero vale la pena mencionar. Sí, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahorita vamos a ver qué son estos programadores de los microcontroladores, ¿no es cierto? Son básicamente interfaces de hardware
que permiten comunicar de forma, por decir, serial con el computador para poder programar el microcontrolador. Es decir, nosotros en nuestra computadora creamos el código, ¿sí? A través de esta interfaz lo compilamos y a través de la interfaz y del software del microcontrolador de la interfaz de hardware que tiene igualmente su respectivo software, lo compilamos, ingresa al se graba en el microcontrolador a través de esta interfaz. Entonces este es un ejemplo de una interfaz que yo utilizo, es la STLIN versión 2 para todo lo que es microcontroladores de STM 8 y de 32 bits, de 8 bits y de 32 bits. Sí, y esto es para tanto como para leer y para escribir, correcto, y también para poder configurar justamente los option bytes, que es para poner modos de seguridad o de protección o modos de boteo al microcontrolador, correcto. Entonces esto va entre el computador y el microcontrolador, y así es como se programa y se lee el firmware del microcontrolador. Listo, los microcontroladores vienen con interfaces de debugging, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Así como cuando programamos hacemos procesos de debugueo, ¿no es cierto? Para ver qué está fallando. Obviamente, asimismo también tienen los microcontroladores, sí, tienen pines de debugging. Y aquí menciono los principales que ustedes se pueden encontrar, ¿correcto? Entonces, el principal que se encuentran es el JTAG, ¿sí? El Joint Test Action Group, que son 4 pines de un protocolo justamente para debugging que presenta la mayoría de microcontroladores. Entonces, ¿qué se necesita esto? Se necesita una interfaz JTAG, puede ser un bus pirate, una tarjeta que se llama bus pirate. De hecho lo tengo por acá, ya mismo les muestro. Y con esta interfaz ustedes conectan los pines del JTAG en el caso de que su microcontrolador tenga estos pines, y pueden empezar a debuguear el boteo, por ejemplo, o en realidad todo el proceso del microcontrolador a debuguear. Sí, la más conocida tenemos el SWD, Serial Wire Debug. Sí, son 2 pines, uno es de data, básicamente es transmisión serial. Entonces una es de datos y la otra de señales de reloj, correcto. Entonces, esto por ejemplo, se utiliza en todo lo que es microcontroladores ARM Cortex, así como también en los STM32 de la serie F41616. Entonces ahí podemos utilizar esta interfaz de debugging. Sí, entonces estas interfaces de debugging son muy importantes en el proceso de hacking, porque nos permite muchas de las veces acceder a la consola de boteo, que vamos a ver qué es, o a su vez obtener información del sistema, versiones, ver qué está pasando, las fallas, etcétera. Tenemos asimismo, entre otras, tenemos el background debug mode, tenemos el spy by wire, el DAP, el debug access port, que es para los ARM también. Estos del WM es para los chips de HC-S08, ¿sí? Tenemos el SWIM, que se utiliza en los STM8, ¿sí? El Nexus y ATM, entre otros, pero los principales son el JTAG, el CWD y SWIM, ¿sí? Que es en mi experiencia de los que yo me he encontrado. Entonces, en general, los microcontroladores tienen esto que se les denomina los Option Bytes, ¿sí? ¿Qué son estos de los Option Bytes? Option Bytes de un microcontrolador son son es un espacio en donde es un espacio de memoria no volátil en donde se configura diferentes bytes para especificar ciertos controles. ¿Cuáles son estos controles? Por ejemplo, opciones de boteo, ¿sí? Protecciones de lectura y escritura, asimismo como watch stop timer de configuración, ¿sí? La selección del reloj, a cuánta frecuencia necesitamos, detección de los niveles de voltaje. Entonces, en general se utiliza más para la protección de lectura y escritura y opciones de boteo, ¿sí? Las otras también existen, pero en general las principales es para opciones de boteo en el momento de bootear, en qué modo de boteo necesitamos que nuestro microcontrolador se botee, se inicie, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros compramos un dispositivo ya embebido, qué sé yo, por ejemplo una cámara, una alarma de coche, de carro, o sea, me refiero al Keyless Entry System, sí, el receptor, vienen con un microcontrolador. De hecho, las ECUs de los carros
los cerebros de los carros están con microcontroladores. Sí, recuerden que un carro está compuesto por varias computadoras y estas computadoras justamente son microcontroladores, ¿correcto? Obvio, los microcontroladores que nosotros compramos, los dispositivos embebidos, vienen con protecciones de lectura, es decir, es más o menos como para protección de que no se copie el código, ¿no? Porque cualquiera, conociendo cómo funciona esto, podía dumpearse el firmware, es decir, el código que está quemado en el microcontrolador y empezar a vender, o sea, a realizar una copia del dispositivo, ponerle en otro microcontrolador y empezar a copiar. Entonces, para evitar eso, obviamente, los fabricantes de estos microcontroladores y de las respectivas fabricantes que hacen estos procedimientos modifican, configuran estos option bytes para que el microcontrolador nos pueda ser leído, ¿correcto? Y obviamente tampoco que sea del permiso de escritura, a menos que ya se borre todo el código, porque ahí si se borre todo el código, ahí sí va a ser posible volver a escribir, pero ya no tendrá sentido, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esos son los option bytes, tener en cuenta en eso. ¿Qué otras medidas de protecciones tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes son de un datasheet de un STM32, sí, de un microcontrolador STM32. Tenemos las protecciones de lectura. Sí, de lectura me refiero a poder dumpearse, de jalarse, de obtener el firmware. Entonces, tenemos el nivel 0 en donde la protección no existe, sí, ahí se puede leer, por lo tanto se puede leer. Tenemos el nivel de protección 1 en donde existe protección a nivel de memoria, sí, existe protección a nivel de memoria. Y tenemos el nivel 2 que es el más avanzado en donde no se puede leer absolutamente ninguna memoria no volátil, ni la ROM, ni la EPROM, ni la flash, ¿sí? Entonces el nivel 2 por lo general vienen ya configurados. Entonces el objetivo de nosotros, el objetivo de este tipo de pentesting a los hardware, a los dispositivos embebidos, es tratar de bypassear estas protecciones, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, existe otra protección de lectura que ya son propietarias, ¿sí? Que es justamente la que vemos en la imagen de la izquierda, que digamos yo configuro para que una área específica de la memoria flash no sea, eh, no se pueda leer, ¿sí? Pero es algo propietario en realidad. Y asimismo, obviamente, también existe la protección solamente de escritura, la WRP, ¿sí? Entonces, RDP, ya saben, para lectura, WRP para escritura, pero a esta no se le pone mucho interés porque obviamente para escribir se altera la integridad del código y obviamente se va a dañar, entonces no tendría sentido. Pero en algunos casos sí tiene sentido, ya vamos a ver en qué casos. Sí, entonces RDP, esta protección, justamente como les digo, previene el dumpeo a través de JTAG de la lectura de la memoria. Sí, como les había dicho, es una interfaz de debugging. PSRPO, básicamente lo mismo, pero mediante una protección propietaria. Entonces evita justamente troyanos en las áreas específicas de memoria. Entonces digamos que esta área es crítica, entonces los propietarios ponen este control. Y el WRP para escribir y borrar todo el código del microcontrolador. Entonces, regresando a esto de los option bytes, nosotros con los option bytes podemos configurar todos estos controles que hemos visto, ¿sí? El RDP, podemos controlar el WRP, podemos controlar otro que es el Brown on Reset, que hace referencia a la configuración de los niveles de voltaje, ¿sí? Que se realiza en un proceso de reseteo cuando hay un trigger, cuando hay, como decir, por decir, una interrupción, cuando hay un evento, ¿sí? Y también el WhatsApp. Pero en general, a lo que nos interesa a nosotros es no los timers, tampoco esto del reset, sino el RDP, ¿sí? Entonces, listo. Aquí resumimos estos controles. En el nivel 0, como vemos, no tenemos ningún control. Se puede leer la flash, se puede leer la RAM, se puede leer la RAM, todas las RAM que estén,
sacar la información de los registros, es decir, se puede leer todo. Ya en el nivel 1 solamente se puede leer la RAM, y en el nivel 2 no se puede leer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, obviamente los dispositivos embebidos vienen protegidos nivel 2, donde no se puede leer nada. Por ejemplo, en las hardware wallets, ¿sí? En las, por ejemplo, de 3 o así, todo obviamente va a venir seguro, entonces viene en nivel 2. Las alarmas, todo viene en nivel 2, sí, todo ya viene en nivel 2. O sea, si algo que venga en nivel 0 ya fuese súper grave, ¿sí? Pero es posible, es posible, ¿sí? Entonces, me voy a enfocar en dos ataques. El primero es el Voltage Glitching, que es la Foul Injection, que es la inducción de voltaje, ¿sí? Y la otra justamente es mediante la backdoorización de los microcontroladores. Entonces, Voltage Glitching es más técnicas de hardware hacking mediante inducciones de voltaje, y la otra es mediante a nivel binario, en donde se logra meter código, programarle al microcontrolador con el mismo programa más un código malicioso, es decir, backdoorizar básicamente. Sí, entonces el Voltage Glitching, ¿qué se trata esto del Voltage Glitching? Básicamente el microprocesador en el datasheet nos indica a qué niveles de voltaje puede funcionar. Por ejemplo, digamos un STM8 está funcionando a niveles, los lógicos son de 5 voltios, es decir, para que funcione el STM8 tenemos que alimentarle con 5 voltios. Pero ya dentro ya de los procesos de cómo se maneja determinados procesos, hay unas eh, indicaciones que te dicen, mira, cuando está funcionando la RAM, está trabajando a tales intervalos de voltaje. Por decirles, digamos, un ejemplo de 2.5 voltios a 3.5 voltios trabaja. O sea, de los 5 voltios solamente utiliza este rango de voltajes. Sí, entonces, ¿qué pasa si yo inyecto más voltaje o corto el voltaje? Sí, entonces ahí se saltan controles, sí, y es justamente la forma de bypassear el control de Read Out Protection, sí, del nivel 1. Sí, entonces el nivel 1 se salta mediante voltage glitching, igualmente el nivel 2 también se salta mediante inducción de voltaje, sí, voltage glitch, listo. Entonces, básicamente eso es en resumen. Tenemos que en la imagen de la derecha está la gráfica del tiempo versus el voltaje. Entonces, el voltage glitching básicamente consiste en conocer en qué tiempo yo debo variar el voltaje para saltar el control. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan un poco más, imagínense que el dispositivo está apagado. Obviamente, si el dispositivo está apagado no existen controles, ¿verdad? O sea, no existen controles porque el dispositivo está apagado. ¿Qué control va a haber ahí? Entonces, algo así es lo que se trata de hacer con el voltage glitch, es decir, hacerle creer que el dispositivo como que está apagado para que no existan esos controles, pero no necesariamente se puede apagar, porque si se apaga ya no funciona nada y no se va a obtener nada. Entonces, lo que se realiza es justamente encontrar en qué momento se realiza el control, eso uno, en qué momento se realiza el control, y el otro, en qué voltaje. Entonces, en qué voltaje yo logro bypassear ese control. Sí, entonces, para encontrar en qué momento se realiza ese control, básicamente no necesito nada de inducción, sino simplemente un osciloscopio y por ahí una interfaz serial y la interfaz de debugging, ¿sí? Por ejemplo el JPEG, si hay UART, que mejor, para entender qué está funcionando. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que necesitamos bypassear el control de la lectura justamente de la protección RDP o ROP, como le quieran llamar, en la RAM. Sí, digamos que en la RAM está ahorita información crítica que yo me quiero dumpear. Entonces yo tengo que conocer en qué momento del proceso que estoy haciendo se activa este control. Entonces, sí, esto lo hacemos mediante osciloscopio. Una vez que ya obtenemos el tiempo en el intervalo que tenemos que hacer, hacemos fuerza bruta, un ataque de fuerza bruta
mediante voltaje, ¿sí? Entonces lo que se hace en estos dispositivos, ya existe hardware para esto, sí, existe hardware para esto, o se puede construir hardware, pero ya existe hardware en donde se conecta el hardware al circuito víctima y se empieza a inducir voltaje, ¿sí? Entonces esto básicamente en resumen es un transistor, puede ser un MOSFET que va variando su voltaje, por ejemplo con un potenciómetro, sí va variando el voltaje que se le manda, entonces hasta que se logre bypassear el control, sí, entonces básicamente es fuerza bruta, sí, eso en resumen es el voltaje, que se puede tanto como eliminar el voltaje, aumentar el voltaje y ahí se logra bypassear este control. A manera de ejemplo, de un datasheet en donde nos damos cuenta que necesitamos inyectar el voltaje es justamente en el en la parte que dice, por ejemplo, este es el TLC-TM32, en la parte que dice Voltage Regulator. ¿Sí? Ahí justo sale del capacitor. De hecho, nosotros tenemos que eliminar estos capacitores, sacar estos capacitores o filtrarles para que no hagan efecto, no filtren todo el voltaje que estamos inyectando. Entonces, por lo general se saca los capacitores que ingresan como que están trabajando en el circuito en paralelo con el voltaje, se elimina y nosotros inyectamos ahí nuestro circuito de fuerza bruta para la inyección de voltaje, ¿sí? Entonces justamente en la parte de mitad de voltage regulator, aquí vemos un ejemplo, tenemos un analizador lógico, tenemos acá nuestro en rojo está seleccionado en la mitad, está justamente la parte del circuito que va a realizar el glitching o que va a monitorizar con el osciloscopio que va a estar conectado. En la parte derecha está el microcontrolador, sí, en la tarjeta en el centro está el microcontrolador, ahí está, dice MCU, sí, y todo lo que está a la izquierda es la tarjeta y las dos tarjetas son para el voltage, para el foul injection, ya, foul injection, listo. Entonces, obviamente vamos a necesitar software porque necesitaríamos habilitar estos controles para habilitar el bootloader. Si se puede habilitar el bootloader, se lo puede hacer a través de los software de los programadores de los microcontroladores. En este caso tenemos pongamos que estamos analizando un STM32, entonces el CUB Programmer nos permite modificar estos option bytes para que se pueda habilitar el modo de buteo. Se habilita el bootloader, que básicamente es una línea de comandos que nos permite eh, tener comunicación con el microprocesador, ¿sí? Y podemos extraer el firmware. Entonces a la izquierda tenemos ya el firmware extraído porque ya habilitamos justamente en el bootloader, porque el bootloader ya tiene comandos específicos. Sí, entonces el glitching eh, básicamente es algo súper básico. Si yo tengo un glitching exitoso, me responde con un ACK o con algo, es decir, debe haber un if. El if depende de qué resultado. Por ejemplo, digamos que estamos leyendo una parte de memoria, entonces si la parte de memoria nos arroja un ACK, entonces ese sería nuestro código, es decir, si el resultado nos responde con un ACK, entonces quiere decir que ahí podemos dumpear y leer, pero si no, que sigamos variando los niveles de voltaje, ¿sí? Entonces, eso básicamente es, sería el glitch en sí. Con un if, en el ataque de fuerza bruta, metemos un if del respectivo caso y con eso nos ayuda. En este caso, el microcontrolador nos arrojaba un ACK cuando había una respuesta de lectura, entonces ahí se procedía a la lectura. Caso contrario, nos arrojaba un NSK, entonces no se puede leer la memoria. Sí, entonces aquí justamente vemos el glitch en donde la línea de voltaje está así y en los 50 nanosegundos hay una caída de voltaje, es decir, llevando menos voltaje para poder bypassear un control. Entonces estamos aquí observando, esta es la comunicación de los analizadores lógicos. Un analizador lógico básicamente te permite ver qué sale de un pin de un microchip, ¿sí? Que sale de un pin, tanto como que sale, o sea, si es de recepción te indica qué es lo que estás viendo. Es decir, los unos y ceros puedes ver a través de un analizador lógico, ¿sí? Entonces, a nivel de glitching lo que se hace es observar
justamente esto. Entonces esto nos ayuda en la interfaz, el analizador lógico, que podemos verlo acá. Importante conocer la frecuencia porque hay analizadores lógicos que manejan hasta determinada frecuencia, que eso ya no nos ayudaría. Sí. Entonces conectamos eso y mandamos el glitch y vemos que en la recepción podemos ya obtener datos, ¿sí? Todos esos datos que están allí, que dice datos extraídos, ya es debido a que en el glitch logramos bypassear el control del RDP, ¿sí? Del control del RDP que tienen los microcontroladores, y empezamos a obtener datos. Y ahí vemos que el glitch se ejecutó 1024 veces para poder dumpear. Entonces, quieren ver un caso súper real, que es, And I can get them out. a buscar este video en YouTube, que Joe Graham, sí, es una persona que le admiro full y le sigo. Es un hardware hacking estadounidense que logró recuperar $2 millones, porque logró recuperar debido a que tenía un cliente con una hardware wallet que tenía no se acordaba la clave, pero obviamente la hardware wallet almacena esa clave, ¿no? Entonces la única forma de bypassear era justamente mediante voltime glitching, romper el control de RDP de lectura de la RAM. Y cuando estaba la clave en la RAM, ahí él se volca, imagínense, se llega a volcar en la clave y logra poder acceder a recuperar estos $2 millones. I felt really good to help with something that I know nothing about. So yeah, let me give you a rundown of like the whole setup, just so you can kind of get a feel for the process and what we're seeing. In order for this attack to work, we have to use a bunch of different hardware. There's a security feature inside of the microcontroller, inside of the Trezor, that prevents us from reading the memory contents. So what we need to do is figure out a way to defeat that security so we can read the memory. The security mechanism only happens on power up of the Trezor device, which means when we're doing our attack, trying to defeat that check, we need a way to power cycle the Trezor over and over and over again. In order to power cycle the Trezor, I'm using a device called the Phi Whisperer, and I can get them out. I felt really good to help. Sí, entonces ahí justamente él indica el chip Whisperer, que es el que está aquí. Ese es el chip Whisperer, que es el dispositivo que hace fuerza bruta mediante la inducción de voltaje, y él logra bypassear. Entonces ahí él explica este ataque. Sí. Entonces, debido al tiempo, vamos a proceder con el otro ataque, pero les invito a que terminen de revisar el videito. Sí, entonces rápidamente vamos a revisar el segundo ataque, sí, en estos minutitos que nos quedan. Es mediante la valorización directamente en el microcontrolador, ¿correcto? Entonces, para eso igualmente les invito a revisar este video de aquí, que es de Sheila, de la placa del 2019, entonces, en donde ella explica cómo son las diferentes técnicas de valorizar un microcontrolador. Entonces yo les voy a dar en forma de resumen lo que explica ella y sus papers, y igual otros documentos relacionados a esto de otros autores, ¿correcto? Entonces, recuerden que a nivel de esto es un programa, esto es un binario. A la final el microcontrolador tiene un programita. Si ustedes, por ejemplo, puede ser un hola mundo que ustedes le meten al microcontrolador, ¿sí? Entonces eso en forma binaria tiene su entry point. Recuerden que el entry point es el punto, es la dirección de memoria en donde está la primera línea del código. Por ejemplo, ustedes programan un hola mundo, entonces el printf, digamos, es la primera línea de código. Ese es el entry point, ¿sí? Entonces lo que se logra aquí es que al momento de programar un microcontrolador que no tiene controles de escritura, por ejemplo, se lograría básicamente inyectar código en el entry point, y después todo el código que está después se le hace un offset para que obviamente siga valiendo el microcontrolador, pero ahora ya está con nuestro código malicioso, con un backdoor. Entonces justamente se especifica esta técnica. Entonces aquí vemos un ejemplo en donde tenemos el entry point que está en la dirección, en el offset 0x06, ¿sí? Entonces esa es la dirección a inyectar el código. Entonces simplemente se descubre cuál es el entry point, se inyecta el código. En este caso es un ejemplo súper básico, como para setear un pin como salida, ponerle on a este LED que está como pin de salida, setear este pin otra vez como salida y otro pin como salida, y por el puerto 2 mandar a encender este LED que está en estos respectivos pines. ¿Sí? Este es como a nivel de ejemplo. Esto se le transforma en los opcodes, que son los hexadecimales,
y se logra inyectar. Entonces logramos ver que en el entry point, que es justamente en la parte que está indicando aquí, el entry point es aquí, C. A partir de aquí es el entry point y se inyecta todos estos opcodes que hacen referencia a las instrucciones previas que realizamos de hacer. Entonces, cuando se inyecta estos opcodes, obviamente se tiene que hacer un offset de todo el código que está después, ¿no es cierto? Y como el código cambia, entonces el checksum va a cambiar. Se tiene que hacer de nuevo un checksum de toda la integridad del código, se calcula y listo, ya está valorizado. Es la forma más simple, es decir, meter en el entry point code. De hecho, esto se puede hacer a cualquier programa. Cuando se hace craqueos de programa, obviamente ustedes se descargan programas craqueados, ya les vienen con, por ejemplo, estos antivirus, que digo, estas herramientas para escanear vulnerabilidades. A veces se descargan, supuestamente son gratis, pero vienen con backdoors. Así es la forma como se valoriza en el entry point o crean otra sección. Entonces aquí vemos ya el original y con el P lo ha inyectado, sí es la diferencia. Entonces el de la derecha ya es el microcontrolador backdoorizado, que logramos desencender los otros dos pines, recuerden, aquí, sí. Y obviamente para que todo funcione se abre el checksum de las address para que todo siga en orden. La otra es inyectar a través de las interrupciones, ¿sí? Es inyectar a través de nosotros. Recuerden que cuando nosotros programamos, las interrupciones son súper importantes, entonces podemos eh, inyectar mediante interrupciones. ¿Cuáles? Mediante las interrupciones de RC, los timers, las AD y las de interrupciones IN, las normales, las directas. Sí, entonces ahí también se puede hacer las interrupciones. Entonces, esto es en resumen, básicamente el programa original a la izquierda, el programa original a la derecha, en donde para hacer el offset ocupamos un cal, hacemos los offsets, hacemos el checksum para que todo siga en orden y listo, ¿sí? En la parte de las instrucciones. Hay otra técnica que es inyectar el payload en los registros de la pila. Los microcontroladores por lo general tienen los registros, cuatro registros. Un registro que es el stack pointer y el otro registro que hace referencia al top del stack pointer, pero básicamente serían dos valores, ¿sí? Porque estos tres registros forman un solo valor y más del stack pointer sería otro valor. Entonces lo que se trata aquí es de básicamente como explotación binaria, ¿no? Cuando hacemos un buffer overflow ya inyectamos nuestro payload y modificamos estos stacks para que cuando arranque el programa arranque a la dirección de memoria que nosotros estamos apuntando. Entonces nosotros simplemente modificando estos registros que están en el CPU pero apuntan al stack, podemos redireccionar a la parte de código que nosotros deseamos. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ejemplo del jump que hace a la dirección C72 y hace el ROP. Sí, el ROP es la cadena de las direcciones de memoria que almacenan los códigos, los opcodes maliciosos que queremos llamar y ir uno por uno. Y eso sería. Como ejemplo de protecciones, estoy yo ahorita en una investigación del STM8 de una serie, ¿sí? En donde ahí podemos ver que yo estoy conectando justamente en este lector, este programador, sí, el ST-Link, aprovechándome de la interfaz SWIM, la interfaz de SWIM, ¿sí? Este es un microcontrolador que lo encontré en un dispositivo embebido, el cual deseo dumpear la parte de la memoria. Entonces estoy justamente trabajando en la parte que es el glitching, estoy trabajando en la parte que es saltarme la protección de lectura, porque obviamente tiene protección de lectura, ¿sí? Entonces son los pines, va conectado al USB del computador y como vemos a mí me sale que justamente lee los option bytes, ¿sí? Y me sale que la CUT version and revision del device 1.2 y dice abajo, dice eh, el dispositivo está protegido, device is protected. Entonces con eso confirmamos que obviamente el dispositivo está embebido, por lo tanto necesitamos realizar todos los procesos que hice anteriormente, que revisamos anteriormente, ¿sí? Entonces esa es la protección Wrap Out Protect. Listo, entonces esa sería mi, mi presentación de lo poco que he estado investigando de esto, pero ahí seguimos avanzando. Sí, entonces
Ahí vamos a seguir publicando más información en nuestras redes que les comparto, ¿sí? Entonces ahí cualquier inquietud que tengan me las hacen llegar y yo les puedo estar enviando estos slides, ¿sí? Me envían un correíto y ahí les envío sin ningún problema. Entonces te mando muchísimas gracias, Angélica, por la Danilo, invitación. muchas gracias. Ha estado muy